Las noticias y las voces en www.lafm.com. La verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. Mantén la FM de RCN en X. Síguenos en @lafm. Las noticias y las voces en www.lafm.com. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Buenos días, 6 en punto en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Muy buenos días, tema hoy en la FM de RCN, numeral es un caos, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. La Fiscalía investiga el ingreso de 500 millones de pesos de alias y Papá Pitufo a la campaña Petro en el 2022, ha ordenado acelerar su extradición. Portugal, por cierto, ya dio concepto favorable. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro afirma que los 500 millones de Diego Marín, alias Papá Pitufo, fueron devueltos y hay un video que deja como evidencia lo mismo. Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, asegura que un hacker español tiene la grabación y pidió dinero por ella, pero no se pagó. Cerca de 13.000 turistas llegarán a Cartagena entre hoy y el domingo 16 de febrero a bordo de 6 cruceros, lo que dejaría a la ciudad alrededor de $1.4 millones. 6, un minuto. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca, transformar vidas con energía es un propósito, una esencia que nos inspira para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en nuestra zona de influencia y en el país, creando un entorno de confianza, inclusión, respeto, lealtad y transparencia en el que todos somos protagonistas. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN.
6 de la mañana, 2 minutos. Buenos días. El país tiene serios problemas de orden público en distintas regiones de Colombia, problemas gravísimos y estructurales que aún no tienen solución. Uno de los más críticos, sin duda, se está presentando en el Catatumbo, pero también hay dificultades en Bolívar, en Risaralda, en Arauca, en Nariño, en el Cauca. Muchas regiones están afectadas hoy por esa situación de violencia. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro está de visita en Dubái. Sandra Hernández, buenos días. La violencia en el Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Risaralda, que genera confinamientos, desplazamientos y ataques a la fuerza pública. El balance de lo que está ocurriendo hasta ahora. Sandra, buen día. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Pues le cuento que en la frontera entre Risaralda y Antioquia, defensores de derechos humanos están advirtiendo que los combates entre el ejército y el Clan del Golfo podrían obligar a cientos de personas a desplazarse hacia Mistrató, Pueblo Rico y Pereira. Mientras tanto, en la región del Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC mantienen a más de 32.000 personas confinadas en medio de la violencia. En Montecristo, Bolívar, familias desplazadas piden ayuda urgente al gobierno tras los combates entre grupos armados. Una situación similar se vive en el sur de Bolívar, donde los enfrentamientos están forzando a desplazamientos masivos hacia Barranca Bermeja, en Santander, por lo que allí hay alerta por parte de la gobernación. Y en el Meta, fuertes combates entre el ejército y las disidencias de las FARC se registraron en el municipio de Mesetas, aumentando así la tensión en esa región. Y finalmente, en Arauca, un soldado del ejército fue atacado por un francotirador en Fortul. Se espera un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Es la radiografía de lo que está pasando en estas regiones del país. Delicada situación de orden público en el sur de Bolívar, en Risaralda, en Arauca, en Catatumbo. Vamos precisamente a Catatumbo. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora? Siguen los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Recuerden, allí hay 32.000 personas desplazadas. Algunas cifras incluso y algunas fuentes dan cuenta de que serían más de 50.000 los desplazados. Situación a esta hora en Cúcuta. Olga Cotamo, buen día. Hola, muy buenos días. Pues hoy se cumplen 27 días de esta emergencia humanitaria que se viene registrando en la zona del Catatumbo, en donde infortunadamente siguen los enfrentamientos, como usted lo indica, entre el ELN y las disidencias de la FARC. A la fecha de hoy tenemos 54.098 personas desplazadas, confinadas 32.448 y desaparecidos. En estos momentos tenemos 9 personas desaparecidas y son 9 firmantes de paz. La situación delicada se sigue registrando en Teorama, Tibú, El Tarra y Convención. El alto consejero para la Paz, Luis Fernando Niño, se ha referido a los últimos enfrentamientos en zonas rurales del municipio de Tibú. Las familias quedaron en medio de esos enfrentamientos y el único lugar de refugio era su propia vivienda, una vivienda humilde, prácticamente bajo de sus propias camas. Así lo indica el funcionario a la FM de RCN. Lo que sucedió, precisamente tenemos reconocimiento en la vereda Orú 7 y en la parte de Angalia. Allí, tanto en la noche como en la tarde de hace 2 días y de ayer, hubo unas confrontaciones entre las fuerzas que están en combate allá, en donde en los videos se puede ver que hay civiles de por medio, se escuchan explosiones, algunas controladas por parte del Ejército Nacional, a los cuales hay que enaltecer el trabajo que vienen realizando de esa estabilización del territorio. Es el alto consejero para la paz en norte de Santander, Luis Fernando Niño, quien ha indicado a través del PMU de puesto de mando unificado que 56 homicidios, pero estamos hablando de 56 cadáveres identificados, porque ellos manejan otra cifra que hemos indicado que serían 80 personas asesinadas. Los demás cuerpos pues fueron sepultados por los familiares, por sus seres queridos, y también hay que señalar que estas 56 personas que han sido identificadas, 5 son firmantes de paz, 2 líderes sociales, 44 particulares y 5 menores de edad. Los casos violentos en Tibú, Teorama, El Tarra, Acarí y el municipio de San Calixto. Olga, gracias. Es delicadísima la situación en el Catatumbo. Olga, firmantes de paz son exguerrilleros de las FARC, ¿no? Exguerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos. Gracias por la información, Yelitza Jiménez. En Colombia se han reportado más de 4.000 niños desplazados y la muerte de 11 menores en medio de las confrontaciones armadas. Como siempre, los niños, los menores de edad, padeciendo el rigor, lo más doloroso de esta guerra que se vive en el país. Yelitza, buen día.
¿Qué tal, William? Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues hoy, en el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado, la Policía Nacional reveló las cifras en cuanto a este delito. Se han reportado ya 10 nuevos casos de reclutamiento de menores en este 2025. 11 menores han perdido la vida debido a confrontaciones armadas entre los grupos armados ilegales, 7 en Guaviare y 4 en Norte de Santander, incluyendo al bebé de 9 meses. En cuanto al conflicto del Catatumbo, más de 4.000 menores han sido desplazados, ya que se cumple 27 días de esta ola de violencia. Asimismo, Cauca es el departamento más afectado por el delito de reclutamiento forzado, en el cual ya se concentra el 43% de los casos, seguido por el Valle del Cauca con 10%, Nariño 6% y Huila 6%. El modus operandi también de la guerrilla del Estado Central, liderada por Iván Mordiscos, que focaliza su estrategia de reclutamiento en el suroccidente del país y están trasladando a los menores a otras regiones, principalmente y en el Guaviare. Adicionalmente, la Policía de Tránsito y Transporte en este año ha logrado rescatar a 5 menores en las diferentes vías del país, en los departamentos del Tolima y Huila, quienes son trasladados estos menores precisamente a regiones como el Meta para engrosar las filas de estos grupos armados. Ante esto, ya la policía ha señalado que se han realizado más de 9.000 actividades de prevención contra el reclutamiento forzado. Olga, gracias. Recogiendo la información, problemas, reiteramos, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, Risaralda, Cauca, departamento del Nariño. Los desplazamientos son complejos, especialmente en el Catatumbo, y la situación de los menores de edad afectados por esta violencia. Pero el presidente está en Dubái. Don Juan, buenos días. Buenos días, William. Muy buenos días para todos los oyentes. Muy crítico el panorama de orden público, y es el panorama de todos los días. Lo que se está viendo aquí, en medio de la renuncia del señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, es que hay un país en el que se ha perdido el territorio en manos de los grupos al margen de la ley. Lo del Catatumbo no es otra cosa que el resultado de haberse tapado los ojos durante muchos meses frente a un combate por las rentas ilícitas entre el ELN y los disidentes de las FARC, que efectivamente habían supuestamente firmado el proceso de paz. ¿Y qué decidieron hacer? Mirar para el otro lado, dejar que en el territorio, dejar que en esa zona, dejar que en el Catatumbo se levantaran a plomo unos criminales contra otros criminales, y el Estado miraba desde la barrera. Cuando las rentas empezaron a ser suficientemente atractivas, los del ELN, que tienen protección del gobierno de Venezuela en la frontera, que son una guerrilla en Colombia y un grupo paramilitar en Venezuela, deciden acabar a sangre y fuego con los disidentes de las FARC. ¿Para qué? No para hacer la paz total, no para garantizarle la paz a los colombianos, para quedarse con esas rentas ilícitas. Y eso es el Catatumbo, y por eso les ha costado tanto trabajo volver, porque se habían ido, porque el Estado era un espectador, y esa situación se repite en muchas zonas del país. Por eso el señor presidente de la República, en medio de estos ajustes de gabinete, el nombramiento más delicado que tiene entre manos es el de ministro de Defensa. El ministro de Defensa, que tiene que velar porque esta crisis de la seguridad urbana y de la seguridad rural en Colombia pueda tener punto final, William. Sí, es bien delicado, don Juan, y hay que recordar que tenemos también una alerta, una bandera roja que han levantado organizaciones humanitarias, autoridades locales y la misma población en el departamento del Chocó. Pues mire usted lo que ha dicho la señora gobernadora, con quien vamos a conversar hoy. Lo del Chocó es en muchos lugares calcado de lo del Catatumbo, rodeados de cultivos ilícitos, de grupos criminales a los que se le dejó coger ventaja, y en toda la paz total, en todo ese panorama de la paz total, hay dos grupos nada más, las que llaman las disidencias en el sur y el grupo
de combatientes en el sur del país que están aceptando avanzar. De resto, un fracaso total. Así es. Y hubo evaluación en el Congreso de la República a los decretos de conmoción interior que ha emitido el presidente Gustavo Petro para poder atender la situación en el Catatumbo. Hubo jalón de orejas al gobierno nacional por falta de atención integral al Catatumbo. No están llegando al Catatumbo como se esperaba. Daniel Jerez. Sí, hola don William, ¿qué tal? Muy buenos días, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Le cuento que las comisiones accidentales, tanto de Senado como de Cámara, que se conformaron para evaluar estos decretos de conmoción interior, ya emitieron un pronunciamiento oficial sobre esta crisis que se presenta en el Catatumbo y las medidas que está adoptando el gobierno nacional. En el Senado, si bien no hubo un apoyo irrestricto a la declaratoria de conmoción, el informe sí asegura que esta crisis humanitaria amerita una intervención urgente. No obstante, los senadores sí le jalan las orejas al gobierno y piden acciones concretas para conjurar la crisis. Esto dijo Juan Carlos García, él era el senador coordinador de esta comisión accidental. Escuchamos. Es que el gobierno nacional debe implementar de forma inmediata, clara y precisa la intervención del Estado colombiano en el territorio, que ha sido lenta, desarticulada, desordenada y con falta de apoyo a las instituciones municipales y departamentales que han sumido en sus finanzas, en sus funciones, pues básicamente casi el total de esta crisis humanitaria, cuando estamos en un estado en el cual se creó para poder agilizar y ser más efectivos en la presencia del Estado. Contrario a lo sucedido en el Senado, la Cámara de Representantes sí respaldó la declaratoria de la de la conmoción interior en la zona del Catatumbo, pero ha entregado 27 recomendaciones al gobierno para conjurar la crisis. El representante Duvalier Sánchez era el coordinador de la comisión. Y una de esas recomendaciones es que la fuerza pública logre el control territorial y la protección de la vida de las personas, porque va a convertirse esto en homicidios identificados y selectivos. Lo segundo es que nosotros consideramos que no se conoce el total de muertos, porque medicina legal no ha podido ingresar a muchos territorios, entonces puede haber muchas fosas comunes o cadáveres en la zona rural sin el debido levantamiento institucional. Finalmente les cuento que en el Congreso de la República también hubo críticas al gobierno nacional porque no se han expedido los decretos correspondientes por parte del Ministerio de Hacienda que están relacionados con la apropiación de más de 1 billón de pesos adicionales que se necesitan para atender la situación del Catatumbo. 6:14 minutos de la mañana. Ni se intervino a tiempo el Catatumbo, ni le cumplieron a la gente en el Catatumbo. Se taparon los ojos frente al conflicto, se taparon los ojos frente al reclutamiento de menores. Dictan la conmoción interior. En el Congreso se dividen las opiniones en Senado y Cámara y no han expedido todos los decretos que hubieran debido expedir en desarrollo de la conmoción interior. Y como si todo esto fuera poco, profesor Fernando Quijano, el gobierno dice que se deben volver permanentes algunos de estos impuestos. María Fernanda Tarazona y el análisis de Fernando Quijano. María Fernanda Tarazona, ¿qué dice el gobierno nacional frente al paquete tributario que se ha metido en la conmoción? Don Juan, en vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues mire, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha asegurado que se buscará a través de una nueva reforma tributaria que llegará al Congreso de la República, que los impuestos de conmoción interior se vuelvan permanentes, entre los que se destaca el IVA, a plataformas de juegos de suerte y azar y el impuesto de timbre, que tiene que ver con trámites notariales, así como a las exportaciones de petróleo y carbón. Escuchemos. Preliminarmente tendríamos un piso de 12 billones. Sería una reforma que los 3 impuestos del Catatumbo trataría de dejarlos de manera estructural y permanente. Van a ser parte de esos debates. Los 3 impuestos son un impuesto a juegos de suerte de azar en línea, ¿no? Hoy para los casinos físicos ya existen, será un impuesto que se cobre en el casino al momento de la entrada, un impuesto de timbre para diferentes operaciones notariales y el impuesto que está asociado a commodities, principalmente petróleo y carbón, en la exportación de los mismos. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha explicado que como mínimo se buscará recaudar 12 billones de pesos para mejorar el flujo de caja del gobierno nacional
se está evaluando incluir un artículo que le dé luz verde al gobierno para hacer el pago de la opción tarifaria a empresas de energía por cerca de 3 billones de pesos, y también con respecto a las plataformas de juegos de suerte y azar ilegales, se busca bloquear muchas de estas páginas a través de esta reforma tributaria. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias. 6:16 minutos. A mí no me cuadran las cuentas que en las 3 cosas que han mencionado vayan a recaudar 12 billones. Parece sensato que no se vuelvan a meter ni con renta ni con patrimonio. Parece lógico que dejen atrás esa pretensión fiscalista que amenazaba con seguir exprimiendo a los contribuyentes y que amenazaba con seguir destruyendo la competitividad del país. Eso parece sensato, pero no me dan los 12 billones, a menos que piensen en un impuesto brutal contra las exportaciones de carbón y petróleo, que sería un error, y a menos que piensen en otro impuesto brutal en materia de timbre que afecta gravemente la actividad inmobiliaria y el sector de la construcción. Lo de los juegos de suerte y azar, a pesar de que tienen un lobby tan poderoso en el Congreso, ha recibido respaldo de amplios sectores de la academia y de la opinión pública. Profesor Fernando Quijano, director de La República, se nos viene un nuevo paquete tributario. ¿Qué tiene bueno, qué tiene malo y cómo se debería presentar? Don Juan, una cosa importante es que, como pasa en Colombia, esos impuestos que se vuelven transitorios, que se vuelven temporales, se hacen permanentes. Lo primero es que todo el mundo aplaude y estamos de acuerdo en que los juegos de suerte y azar en línea tengan un impuesto del 19%. Curiosamente, este sector de la economía, que es quizá de los más dinámicos si uno revisa el último crecimiento de la economía, hallaba que este sector, juegos de suerte y azar, no tuvieran un impuesto como lo tienen las bebidas, como lo tiene el tabaco y como lo tienen otras actividades similares. El impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, que van a incrementarse en un 1%, pues también sería un ingreso, y el impuesto al timbre, que como usted lo dice, afectará las transacciones de inmuebles y muchas de esas actividades menudas que va a hacer todo colombiano a la notaría, que también es 1%.